todos. Pero bueno, las redes sociales y muchos medios estamos pasando lo que ocurre. Me da mucho gusto saludar y le deseo un excelente y un feliz año al doctor Lorenzo Meyer, historiador e intérprete del poder. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gusto saludarlo. Muy buenos días. Bueno, estoy con una gripa de la patada, pero... Pero ¿cómo, hombre? Disculpe usted. Gracias por contestarnos, disculpe usted. No. Es que es necesario ayudarnos a interpretar, doctor. Aquí en el Financiero de hoy, en la parte de abajo de la primera plana dice: unos cuantos bloquean por gasolinas. Por favor. Liberan tramos, pequeños grupos cierran la México-Toluca y otros tramos reportan que ya fueron liberadas. Bueno, así que tenemos esa doble visión, lo que ustedes acaban de mencionar allá en el norte y lo que está reportando este periódico que se supone da una visión general del país. No pasa nada, según ellos. Bueno, el punto es que esta visión tan divergente de la realidad es algo que tenemos entre nosotros desde hace mucho tiempo. Durante muchos años, cuando la información estaba más o menos controlada por la Secretaría de Gobernación, por su buena relación con las televisoras y con los periódicos, pues era lo normal. Ahora, uno de los pocos cambios que sí se han dado en la vida política mexicana es la pluralidad en la información. Y una de esas fuentes plurales, pues son las redes sociales, que tampoco debemos de confiarnos del todo en ellas, porque a veces le exageran. Y en algunas ocasiones dan informaciones que no son ciertas. Así que como ciudadanos tenemos que andar navegando entre una cantidad de piezas, pedacitos de información que nuestra propia experiencia, nuestro conocimiento del país, de nuestra historia, nos van diciendo, pues esta puede que sí, esta puede que no. Por ahora, las manifestaciones en contra de los aumentos de la gasolina no tienen paralizado al país, pero sí van en aumento. Y ayer Roberto Samarripa, un columnista del periódico Reforma, tomó parte de un trabajo de este periodista polaco muy famoso, Richard Kapuczynski, sí, que conoció a fondo Etiopía, y muestra cómo el aumento en los precios de gasolina fue el final de el emperador Haile Selassie. No le dio importancia, no pensó que fuera mayor cosa esas manifestaciones de descontento, y vamos, que en un periodo relativamente corto ya no tenía imperio, ya no tenía poder, fue hecho prisionero y murió en prisión. Bueno, estamos entre una de esas posibilidades. No quiero decir que en México vaya a haber un movimiento similar, pero podría llegar a tener importancia política mayor. Digamos que el punto no es solamente el aumento en las gasolinas, sino el entorno en el que se da. Es un entorno en donde han pasado los años, se ve cada vez con mayor claridad la corrupción de la clase política, su total indiferencia ante la opinión pública, que ahora sí ya sabe cómo se roban el dinero, cómo se hacen negocios a la sombra del poder político, y no le importa. Entonces, en esa atmósfera de enojo, resentimiento, viene el aumento en las gasolinas, en la electricidad, en el gas, y se llevan entre las patas una de las metas que se suponía era cuidadosamente preservada por la clase política sexenio tras sexenio, que era la no inflación. Se decía que en aras de la macroeconomía
y al hablar de la macroeconomía se estaba hablando de eso, de que no hubiera inflación, se podían sacrificar y se debían de sacrificar un montón de pequeñas cosas en donde la sociedad llevaba la de perder, pero que en el largo plazo valía mucho, mucho la pena los sacrificios, porque la inflación no llegaría. Bueno, con esto la inflación tiene que llegar, no hay manera de blindarse contra la inflación si aumentan los precios de los combustibles, es imposible. Y luego además está el hecho de que se hizo la promesa abierta, clara. Yo no sé si llamarla solemne, porque eso sí ya no va en la lógica del discurso oficial, la solemnidad, pero sí se hizo muy claro de que se dijo, ya no habrá más gasolinazos. Y de manera más o menos indirecta, velada, se señaló que la reforma energética, esa privatización de lo que el general Cárdenas había nacionalizado del petróleo y que había hecho de ello el centro de nuestro nacionalismo y de nuestra maquinaria económica, bueno, que a cambio de la privatización, siempre se dijo parcial, pero en fin, privatización, pues ya no habría gasolinazos, aunque nunca se hizo la referencia directa, sino indirecta. Pero sí se dijo que no habría ya más gasolinazos, se hizo esa promesa. Bueno, se rompió la promesa al finalizar el sexenio, en la parte ya final del sexenio de Peña Nieto, cuando la popularidad del presidente va en picada, cuando las promesas del Pacto por México y de ese crecimiento económico que iba a llegar por fin al 4, incluso se llegó a pensar en la posibilidad de llegar al 5%, bueno, ahora no vamos a pasar del 1 y tantos, entre otras cosas por estos aumentos de precio. Así que no es solo la gasolina, el gas y la electricidad, sino es todo el entorno que ha hecho que el grueso de la ciudadanía vea a su clase política como una banda de deshonestos, de cleptócratas, y entonces los efectos se magnifican porque se ligan a estas otras características del sistema. Y bueno, así como puede ser que el enojo se vaya diluyendo porque no encuentre quien lo dirija de una manera más constructiva, también puede ser que no, también puede ser que esto que Kapuczynski apreció en Etiopía pudiera tener una variante aquí en México, de que ya estén hartos los mexicanos de esas tomaduras de pelo. ¿Usted alguna vez advirtió, doctor, de la política de la calle? Recuerdo usted escribía de lo que estaba pasando en España, de lo que empezaba a ocurrir en México, y precisamente pudiera o habrá algo que canalice esa inconformidad, porque decía también ahorita Genaro Villamil de Proceso, platicábamos con él, le preocupaba que no habría liderazgos ciudadanos o políticos auténticos que encauzaran esto. ¿Hacia dónde iría esto, tomando en cuenta? Bueno, la única figura que puede encauzar, y porque tiene ya una experiencia, vaya que sí tiene experiencia en eso, pues es Andrés Manuel López Obrador. Ahora, cuando se hizo la transformación del petróleo de bien público a bien privado, Andrés Manuel le dio ese ataque al corazón que lo dejó fuera de combate durante un buen tiempo, en un momento clave en que había un descontento porque las encuestas de la época mostraron que el grueso de los mexicanos estaban en contra de la privatización del petróleo, y sin embargo se llevó a cabo y el Congreso lo hizo como quiso, porque no hubo quien canalizara ese descontento. Ahora es posible, pero vamos a ver qué es lo que hace Andrés Manuel. Él es el único
que tiene un liderazgo nacional y que puede encauzar esta movilización, pero no sé si lo quiere hacer, si le convenga hacerlo, no tengo idea. Y si no lo hace, no hay nadie más que esta salida a la calle, que es una manera de hacer política, pero es una manera muy costosa, porque requiere un gran esfuerzo para coordinarse, un cierto riesgo y con muy pocas posibilidades de éxito. Además de mostrar el hartazgo, pues no tiene muchos otros cauces para cambiar la situación. Ahora, esto está llegando en un momento en que va a haber elecciones en estados claves, en el Estado de México, pero no se ve que el Estado de México, que es tan importante en la elección final, en la del 2018, haya alguien que pueda frenar al PRI. El PRI no tiene legitimidad, no tiene nada, pero tiene los aparatos tradicionales y a lo mejor gana, a pesar de que no tenga ya legitimidad, y entonces arrastremos esta, digamos, mediocridad de la vida pública, pues un tiempito más. De todas maneras, el 2018 vamos a tener la posibilidad, espero, de ajustar al menos algunas de esas cuentas. Como sea, la clase política nos lleva a la delantera. Ellos tienen la organización, tienen los medios legales para hacer lo que están haciendo, y nosotros solamente tenemos el enojo, la frustración y muy pocas otras posibilidades. ¿Hacia dónde cree que pueda ir? Bueno, todavía falta un año, o sea, estamos, 2017, 1 año y medio para que esto se acabe, el peñismo como gobierno. Pero doctor, tengo que hacer un corte, vuelvo con usted, ¿me permite? ¿Me puede esperar? Muy bien, porque sé que está enfermo y ya lo dejo en paz para que repose, ¿sí? Vuelvo con el doctor Lorenzo Meyer para finalizar. Ya está Mario Camberos y Luis Huesca, especialistas en temas de pobreza y empleo en Sonora, los mejores especialistas para interpretar lo que pueda ocurrir aquí en el estado, y mucha gente escuchando, participando. Ya está la manifestación en el CUM. Están bloqueando la agencia fiscal para mandar a nuestros reporteros y hacer enlace, por favor, porque esto se está complicando. Volvemos. Proyecto Puente regresa en breves instantes. En muchas partes del mundo, el temor de la gente por su vida y la de su familia son parte de la vida diaria. Mientras que en México nuestra lucha diaria es por nuestras familias y por salir adelante. Porque a nosotros la adversidad nos une y nos hace más grandes. Porque enfrentamos con valor lo que venga y no nos rajamos. Porque lo que nos hace grandes es estar unidos, venga lo que venga y pase lo que pase. Por eso hoy, más que nunca, lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Gobierno de la República. En vacaciones, la escuela también es nuestra. No olvides que todos debemos vigilar los planteles escolares. Si ves algo raro dentro o alrededor de una escuela, repórtalo al 911. La escuela es de todos. Ayúdanos a cuidarla. Observa, vigila y denuncia cualquier incidente. Secretaría de Educación y Cultura. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Son las 8 de la mañana. Llegó el momento de consentir a tu auto. En Grupo Ayala, compañía dedicada a los servicios automotrices. Grupo Ayala, 217-2194. Toma el control. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF, en el 91.5 FM. Transmite con 25.000 watts de potencia efectiva radial. Estudios y oficinas en Calle Guerrero entre Zacatecas y San Luis Potosí, número 16B, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, México. Teléfonos 109-3662 y 109-3676. Grupo Fórmula Sonora. Es Larsa Comunicaciones. Continúa la información. Proyecto Puente.
8 de la mañana en punto, volvemos para finalizar con el doctor Lorenzo Meyer, que nos está haciendo pues un análisis y la figura de Andrés Manuel López Obrador, cómo pudieran causar esta situación rumbo a lo que viene. Pues va a ser el mismo quien de Wall Street, o quien lo estaba calificando como el candidato antisistema. Por lo menos le están pavimentando el camino para el 2018, doctor. Es decir, sí, desde luego que le están pavimentando el camino, pero también se le están poniendo todos los obstáculos tradicionales. Ya se han tomado las medidas, tanto Andrés Manuel como sus adversarios, ya saben de lo que es capaz cada uno de ellos. En realidad vamos a tener un nuevo ensayo de lo que pasó en el 2006, en el 2012. Ya conocemos al actor, ya conocemos a Andrés Manuel. Esa parte de la clase media, digamos conservadora, y que le tiene un miedo patológico a Andrés Manuel, bueno, pues va a seguir activa. Yo creo que los indiferentes del pasado, esos que no creían ni en su madre y que les daba más o menos lo mismo aceptar o no aceptar las dádivas del PRI, ser parte de las maquinarias tradicionales del clientelismo, a lo mejor en esta ocasión, porque sí les llega directamente a los bolsillos, adquieren otra actitud, pero eso es una suposición muy optimista. Pero en fin, puede existir, debe de haber un momento en que el hartazgo ante una clase política tan brutalmente indiferente se manifieste. En ese mismo momento en que se está anunciando el aumento tan pronunciado de la gasolina y que viene de otros aumentos en el pasado, también se nos anuncia que en la Cámara de Diputados, bueno, pues ahí se reparten unos dineros que ni siquiera saben los propios diputados cuánto les toca, para qué es, que hay ahí ese recurso. Nos acaban de informar hace unos días que los de el Instituto Nacional Electoral también se dieron unos bonos muy buenos, y que en general esas capas altas de la administración pública, pues ellos siguen tan en su mundo, tan fuera del contacto con el mexicano normal como antes, y casi podría uno decir que es como antes, en vísperas de la Revolución Francesa, cuando le informan a la reina que es falso eso, pero de todas maneras que queda muy bien, que no tienen pan para comer, y que María Antonieta diga, bueno, pues que coman pastel entonces si no tienen pan. Es más o menos la misma actitud. El efecto de la Casa Blanca, el efecto de Ayotzinapa, el efecto de los gobernadores salientes, el de Veracruz en particular, que no tiene, bueno, no tiene eso que todos sabemos que no tiene. Está escondido, exactamente, bueno, no sabemos dónde. Pero lo dejaron. Lo dejaron, exactamente. Lo dejaron esconderse, no fue a entrevistarse con Osorio Chong en vísperas de desaparecer. Debieron de haber llegado a un arreglo que está casi a la vista de todos nosotros, y no solamente es esa burla al supuesto Estado de Derecho, que aquí no ha habido Estado de Derecho yo creo que nunca, pero ahora menos que antes. Y además ahí les va el gasolinazo, porque es necesario para no aumentar impuestos, es necesario para que las finanzas públicas sean sanas, es necesario porque el precio del petróleo aumentó, bajó, subió, se mantuvo igual. Nadie sabe ya cuando estaba a $100 el barril, cuando está a 50, cuando está a 40, de todas maneras vienen los malditos gasolinazos. Cuando se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que
estemos exportando petróleo, importando gasolina, ¿por qué no la producimos aquí, la refinamos aquí? No sale muchísimo más cara porque el sindicato es una tranza, aumenta los precios en el costo, todo está mal. Y si ya nosotros no salimos a la calle, ya nada más por dignidad, ya aunque no haya un resultado inmediato práctico, porque eso no se va a echar para atrás, el aumento ya está, ya pagaron el costo. No ve condiciones de plano, ya no hay entonces ninguna probabilidad, doctor. No, yo ya no veo ninguna. Está pensado en función de los mecanismos de la Secretaría de Hacienda y no pueden echar marcha atrás, porque entonces tendrían o que aumentar la deuda, que ya es la mitad del PIB, tendrían que meterse en una zona de turbulencia igualmente difícil. Entonces eso ya se quedó, pero tenemos que hacérselos pagar. Este engaño se dijo. ¿Quién nos recuerda a la frase de Peña Nieto, esa de que se los prometo y se los firmo? Se los firmo y se los cumplo, ¿no? Te lo cumplo y te lo firmo, sí. Pero que había que él firmaba ante notario y que cumplía todo lo que había dicho, y lo dijo clarito: no va a haber más gasolinazos. Bueno, pues lo tenemos ya, el nuevo gasolinazo. Entonces, si como ciudadanos dejamos que esto pase, si no se protesta en las calles, si no se manifiesta en los artículos de los periódicos, en el radio, en los medios sociales y en la votación, pues también podremos decir que tenemos el gobierno que merecemos. Pues ojalá nos sirva de lección, doctor, es decir, que esto, porque sí se repite y se repite, en Sonora lo vivimos, no entienden los gobernantes que lo que dicen se queda grabado y la gente tiene memoria, y por lo menos salir a la calle con política en la calle, es decir, porque pues gobiernos van y vienen, y yo veo lo mismo, doctor, es decir, lo fácil es el ciudadano, es irle a cobrar el impuesto, es no atacar la corrupción, porque por último yo le digo, ¿qué solución hubiera sido? No se recorta Pemex, quítale la cabeza al monstruo de Romero de Champs, no sé, es decir, haz otras cosas, ¿no? Porque claro, pero además ya estamos un poco tarde en eso. Eso de cortarle la cabeza a Romero de Champs debió de haber sido tomada esa decisión en los gobiernos panistas de Fox o de Calderón. Se dejó, yo creo que se dejó a propósito ese sindicato, por un lado para mantener su apoyo y por otro lado para tener el pretexto para desmantelar Pemex y privatizarlo, señalando: eso no sirve, es una industria ineficaz, no puede producir a precios competitivos. Pues claro que no puede producir a precios competitivos si a uno le quita a Pemex por vía de Hacienda a veces hasta el 100% de sus utilidades. A ver qué empresa privada podría sobrevivir con eso, a ver si Slim podría sobrevivir con eso. Entonces hay una decisión de arruinar a Pemex, de abrir el campo a la maravilla y al milagro del mercado competitivo, y el resultado es que desde que se inició hasta ahora no hemos aumentado el PIB a una proporción mínimamente decente, no hemos vuelto a llegar 6% que teníamos en los 1960s y principios de los 70s. Terrible, doctor, pese a todas estas medidas. Pues vamos a estar entonces, doctor, comunicándonos, interpretando. Esperemos que esto, no sé, no, la gente va a seguir manifestándose. Aquí en Hermosillo, por ejemplo, muy bien, están bloqueando las agencias fiscales, doctor. Ayer dejaron de pagar las casetas. Ojo, doctor, nunca había pasado, y es Sonora, y usted sabe que Sonora no es de manifestante así como Puebla, Oaxaca, como en el sur, y aquí está la situación muy complicada, muy complicada. Bueno, por lo menos que se vea que hay un espíritu ciudadano y de que no nos está uno chupándose el dedo. Por lo menos el mensaje hay que mandarlo, ya que no entienden de otra.
manera. Totalmente de acuerdo. Le mando un abrazo, que se alivie, doctor. Feliz año. Gracias y buen día. Buenos días. Doctor Lorenzo Meyer, historiador e intérprete del poder.